Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí en este momento, las 4:20 de la tarde de un viernes de mayo, así que muchísimas gracias. Espero que el tema del que vamos a hablar hoy interese, es un tema bastante infradiagnosticado en nuestro país y vamos a hablar del EPOC. El EPOC es una enfermedad crónica, principalmente derivada del tabaquismo, y que vamos a intentar aportar un poco de claridad y la importancia. Yo soy fisioterapeuta, trabajo en el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, y soy investigador en el grupo de investigación del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y trabajamos mucho todo lo que es actividad física y paciente respiratorio. Entonces, la charla se llama EPOC y rehabilitación pulmonar, y vamos a dar un poco de ideas para que conozcáis qué es el EPOC, ¿no? El EPOC, ahora cuando sois jóvenes o cuando la gente es joven no le da importancia, pero el EPOC es una enfermedad crónica irreversible que habitualmente aparece en la mediana edad, o sea, a partir de los 45 años, y el EPOC agrupa varias enfermedades respiratorias crónicas, como pueden ser el enfisema o puede ser la bronquitis crónica, ¿de acuerdo? Fijaros que en este pantallazo que os he puesto estamos hablando que más de 65 millones de personas en el mundo padecen el EPOC. Casi el 75% de esos 65 millones de personas no lo saben. O sea, no saben que tienen una enfermedad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica que aparece a la mediana edad y es una enfermedad silenciosa, que solo aparece cuando ya tus pulmones realmente están bastante castigados. 3 millones de muertes al año, podéis ver la cantidad. En España estamos hablando que mueren por EPOC cerca de 50.000 personas, solo en España, ¿de acuerdo? El 90% de las muertes en países de bajos ingresos tiene que ver mucho con el consumo de tabaco y el desconocimiento de la peligrosidad del tabaco, y actualmente es la quinta causa de muerte en el mundo, pero por la progresión del consumo de tabaco, principalmente en mujeres, se calcula que dentro de unos 5 o 10 años será la cuarta causa de muerte a nivel mundial. ¿Cuáles son las principales causas del EPOC? Pues bueno, como pone aquí, tenéis las infecciones repetidas en las vías respiratorias, como pueden ser pues las neumonías, infecciones respiratorias, el tabaquismo. El 85% de los pacientes EPOC son pacientes fumadores. El EPOC está íntimamente vinculado con el cáncer de pulmón. Se calcula que el 80% de los diagnósticos de cáncer de pulmón son pacientes EPOC. Si a eso le añadimos el desconocimiento de que tienes EPOC, pues estamos sumando dos patologías, como es el EPOC con el cáncer de pulmón. La exposición a polvos, gases y productos químicos en el ambiente laboral, en muchas ocasiones aquellas personas que trabajan en ambientes pues con humo, o pinturas industriales, o los reparadores de coches que están con el polvo de los metales, pues causa EPOC. La contaminación o humo indirecto del cigarrillo. ¿Qué significa eso? Que aquellos que son fumadores pasivos, aunque no seas fumador activo, aquellos fumadores pasivos también pueden tener EPOC. ¿Por qué? Porque tú genéticamente puedes estar predispuesto a tener una enfermedad que el fumador activo por genética no tenga esa disposición. ¿De acuerdo? Y fijaros, en el último punto es un dato muy importante porque se da en países del tercer mundo principalmente, que son el uso frecuente de gases para cocinar sin la ventilación adecuada. En muchos lugares del mundo todavía se cocina con leña, con humo, y entonces todos esos productos se inhalan durante muchos años, y eso es lo que va produciendo el deterioro de la vía respiratoria. ¿Y cuáles son los síntomas principales que aparecen con el EPOC? Pues el primero, y es el síntoma que todo el mundo empieza, es la disnea. La disnea es la sensación de ahogo, la sensación de fatiga al hacer cualquier movimiento. Tener en cuenta que cuando somos jóvenes la disnea no aparece. ¿Por qué? Porque nuestros pulmones son ágiles, son jóvenes y tienen una buena capacidad pulmonar. Pero claro, a medida que los años van pasando, el deterioro que el humo de tabaco conlleva, tener en cuenta que cada cigarrillo que se fuma la persona tiene cerca de 4.500 sustancias químicas, y de esas 4.500 sustancias químicas cerca de 200
son cancerígenas. Estamos hablando de sustancias tóxicas como el almidón, como la gasolina, el benceno o el polonio, ¿de acuerdo? Que son sustancias químicas muy volátiles. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues bueno, el tratamiento podríamos entrar que es una combinación de varias cosas. Pues en primer lado, los broncodilatadores, que es el tratamiento farmacológico. Por último, el tratamiento de esteroides, que también es un tratamiento farmacológico. Y por último, y en fases muy avanzadas del EPOC, la oxigenoterapia. ¿Qué es la oxigenoterapia? Pues aquí tenemos varios stands, que son aquellos dispositivos de soporte que van con las gafas nasales, que os los podéis encontrar a ciudadanos, que van con una mochilita por la ciudad, con una mochilita de oxígeno, que sin esa mochilita de oxígeno no podrían tener una buena calidad de vida. ¿De acuerdo? Fijaros que dentro de los síntomas hemos hablado, por un lado, de la disnea, la sensación de cansancio, ¿de acuerdo?, al hacer las actividades. Por otro lado, la expectoración, o sea, la frecuencia que lleva que se genere moco en cantidades desproporcionadas cuando ya la enfermedad va avanzando. Y esas secreciones van estrechando lo que es la vía aérea y es lo que realmente produce que la disnea y el cansancio aparezcan. Y por último lado, la tos crónica. La tos crónica no aparece evidentemente cuando somos jóvenes. La tos crónica es esa tos matutina, repentina, que tenemos que el fumador activo tiene una tos recurrente y que no le da importancia. Pues esa tos recurrente a lo largo de los años es lo que va produciendo que la vía aérea cada vez se estreche más. ¿De acuerdo? Fijaros que dentro del tratamiento hemos hablado tratamiento médico y al lado se puesto los beneficios de la rehabilitación respiratoria. ¿Qué es la rehabilitación respiratoria? Pues os voy a hablar de ellos, ¿no? Lo que estábamos comentando. En España tenemos una prevalencia de EPOC del cerca del 3,3% de la población. 3,3%, somos 42 millones. Estamos hablando de casi 2,5 millones de personas que tienen EPOC. Más del 20% de esos 2,5 millones de personas no lo saben. No saben que tienen una enfermedad latente. ¿Por qué? Porque es una enfermedad infradiagnosticada. ¿Qué significa infradiagnosticada? Pues significa que hasta que los síntomas no están en fase muy avanzada, no le presto atención a esa patología. Y no voy al médico, solo voy al médico cuando realmente mi calidad de vida en mi día a día se ve comprometido. ¿De acuerdo? Y en este país solo el 3,6% de los pacientes con EPOC tienen acceso a los programas de rehabilitación respiratoria. Laura, mira aquí. Esto es un pulmón normal, ¿de acuerdo? Una persona sana a vuestra izquierda. Esto es un pulmón sano. Seguro que todos los que estamos aquí no fumadores, pues tenemos este pulmón. ¿De acuerdo? A la derecha, a vuestra derecha, tenemos un pulmón de un paciente con EPOC. Esos restos oscuros que veis en esa fotografía son restos nicotínicos que se van acumulando en el pulmón. Os pasaría un vídeo, pero no tenemos tiempo y hemos tenido problemas con la conexión wifi durante todo Helcio, pero realmente si anatómicamente pudiéramos extraer los pulmones a los fumadores, podríamos hablar de esta imagen. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles serían los objetivos dentro del tratamiento de un paciente que tiene EPOC en fase primaria, en fase estable, ¿de acuerdo?, que todavía no se ve muy comprometida su calidad de vida? Pues el primero es reducir los síntomas. ¿Y cómo vamos a reducir los síntomas? Pues en primer lugar, evitar el tabaquismo, reducir el consumo de tabaco, ¿de acuerdo? Por otro lado, mejorar la tolerancia al ejercicio, y eso se hace a través de los programas de rehabilitación respiratoria. Como mejoramos, hemos dejado de fumar, realizamos los programas de ejercicio físico, nuestra calidad de vida va a mejorar sí o sí, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a reducir esos riesgos? Pues como estamos poniendo, ¿no? Prevenir la evolución de la EPOC, prevenir y tratar las exacerbaciones, que las exacerbaciones es las fases agudas en que entra la enfermedad, cuando la enfermedad ya está en fases avanzadas. Esa repetición de que el paciente pues tiene picos de fiebre, el paciente tiene que ingresar recurridamente en el hospital. Y por último, reducir la mortalidad. Insisto, tener en cuenta que estamos hablando que el 20% de los pacientes EPOC no lo saben. Quedaros con ese dato.
Luego tenemos una serie de guías clínicas muy importante. Tenemos la guía clínica española, que es el GESEPOC, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y actualmente tenemos la GOL, que es la internacional de 2017, que en la última revisión es de febrero de este año. ¿Y cuál va a ser uno de los objetivos principales? Y es de los que en Healthy hemos venido a hacer, que es educar a la gente que quiere ser empoderada dentro de vigilante con su salud, ¿de acuerdo? Pues lo primero es el apoyo al abandono de tabaco, los programas de apoyo al abandono de tabaco, en los cuales lo que damos es información sobre la enfermedad, lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Hablaros del EPOC. Por otro, dar las herramientas del autocuidado, para que la gente sea capaz de manejarse con esa sintomatología o incluso desde el primer momento que la persona quiera dejar de fumar. Muy importante el apoyo psicológico. La gente siempre dice, es que cuesta mucho dejar de fumar, es que lo intento y no puedo. Hay herramientas, ahora vamos a dar algunas ideas. Aquí tenemos presente a Antonio, que es el responsable de varias plataformas, y todo ese apoyo se puede buscar. Somos un montón de profesionales que podemos ayudar para esa cesación de tabaco. Aquí os dejo unas cuantas muestras de algunas páginas web que pueden ayudar al paciente, que muchos de los pacientes se conectan y que pueden buscar apoyo en esas páginas web, ¿de acuerdo? Tenemos varias en inglés y tenemos varias en español, y fijaros que estamos hablando que es una epidemia a nivel internacional. ¿Y qué es la rehabilitación respiratoria? Pues bueno, dentro de los programas de rehabilitación respiratoria lo que hacemos es son programas multidisciplinares en los cuales estamos compuestos por neumólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeros, psicólogos, que ese equipo lo que busca es abarcar toda la posibilidad de necesidades que el paciente necesite, ¿de acuerdo? El objetivo funcional principal de los programas de rehabilitación respiratoria pues es mejorar la capacidad de ejercicio. Esa disnea que aparece, pues lo que conseguimos a través de esos programas es mejorar la capacidad de respuesta al ejercicio y, evidentemente, mejorar la calidad de vida. Mejorando la calidad de vida obtenemos pues la mejora de la función pulmonar, mejora la tolerancia al ejercicio, reducir el cansancio, reducir las hospitalizaciones. El paciente EPOC tiene un gasto estimado anual de 3.500 euros anuales por persona y año, reduce la ansiedad y depresión asociadas, mejora la supervivencia y mejora la capacidad de vida. ¿Limitaciones que tenemos los programas de rehabilitación respiratoria? Pues ahora lo vamos a ver, ¿no? Cuando acaba el programa, habitualmente los programas constan de 10 semanas de entrenamiento, habitualmente en programas hospitalarios o ambulatorios. Ahora cada vez más se están utilizando los programas de telerehabilitación, de los cuales también os voy a hablar, pero es muy difícil de implementar, y entonces cuando el paciente acaba el programa, pues muchas veces cesa esa actividad, y reengancharse lo vamos a hacer a través de apps o a través de webs que nos puedan dar ese soporte al alta. Evidentemente requiere motivacional, por eso ahí estamos todos los profesionales dentro del equipo multidisciplinar para poder dar ese soporte. Aquí. ¿Y en qué consta los ejercicios de rehabilitación respiratoria? Pues aquí os he puesto en este gráfico, consta pues de entrenamiento de resistencia de extremidades superiores y de extremidades inferiores, entrenamiento de los músculos respiratorios, pues que se pueden hacer a través de diferentes técnicas, como puede ser la bicicleta, el tapiz rodante, recomendar caminar, subir y bajar escaleras, bajarse 2 paradas de autobús antes del trabajo, o sea, intentar incrementar lo que es la práctica de ejercicio en el día a día. Ejercicios con pesas sencillitos, 2 botellas de agua de 1 litro sencillitos, se pueden hacer ejercicios de extremidades superiores. Para entrenar los músculos respiratorios, pues tenemos diferentes dispositivos que nos ayudan para trabajar esa musculatura y que esa musculatura mejore su capacidad de entrenamiento. Siempre, y recomendación básica, es hacerlo dentro de tu capacidad. O sea, no debemos excedernos nunca, y siempre debemos hacerlo bajo prescripción médica, bajo prescripción de personal sanitario.
Tenemos infinidad de estudios, os he puesto aquí algunos, pero estamos hablando que en el primero de arriba es un estudio randomizado que del incremento de la actividad física en pacientes con EPOC, siempre mejora el rendimiento y siempre mejora la calidad de vida, entrenamiento interválico. Fijaros que de esa vinculación que os he comentado anteriormente del EPOC conjuntamente con el cáncer de pulmón, os he puesto aquí un detalle de la importancia de la rehabilitación pulmonar en el paciente oncológico, que es mi principal trabajo en el día a día, me dedico principalmente al paciente oncológico. Aquí, si os dais cuenta, en 2 diapositivas atrás os he hablado de la supervivencia. En este estudio, lo que os quería presentar es que está íntimamente relacionado a aquellos pacientes que acuden a los programas de rehabilitación respiratoria, está demostrado que mejoran su supervivencia a largo plazo. Este es un estudio que se hizo de seguimiento a 5 años, a casi 400 pacientes de EPOC, y en los cuales las gráficas que tenéis, fijaros que aquellos que habían realizado entrenamiento supervisado, pues eran los pacientes que mantenían, la línea de arriba, mantenían una mejor supervivencia a 5 años. ¿De acuerdo? Esto es un estudio que está en fase de publicación, o sea, todavía no ha sido publicado, y es un paper que se está para publicar y que habla, si hemos hablado de supervivencia en el anterior, en este vamos a hablar de la reducción de ingreso hospitalario. Os he dicho que el paciente EPOC es un paciente que reingresa habitualmente a lo largo de un año, pues entre 3 y 4 veces, y esos ingresos hospitalarios están íntimamente vinculados con la supervivencia. Y está demostrado, y este estudio habla de que aquellos pacientes que entrenan y hacen programas de rehabilitación respiratoria alargan la supervivencia y a su vez tienen menores ingresos hospitalarios. ¿De acuerdo? Este es un estudio que se ha publicado, fijaros, lo descargué ayer, 2 de mayo, hace 5 días que se ha publicado este artículo, y este artículo habla de que el ejercicio físico, y aquí está mi amigo Dani, que sabe mucho más que yo de todo eso, incrementa, saluda Dani, incrementa el ejercicio físico diario, mejora genéticamente al practicante, con lo cual ya se está evidenciando que hay una modificación genética en aquellas personas que realizan actividad física continuada. ¿De acuerdo? Y por último, quería presentaros, aquí tenemos a Antonio, varios soportes tecnológicos de webs y de apps que hay disponible en el mercado para aquellos pacientes, primero, que quieran dejar de fumar, que tengan interés en la práctica de ejercicio físico. Os dejo aquí unos cuantos links a algunas páginas web, como Fisioterapia de SEPAR, de la cual soy miembro, y tenemos un montón de webs actualmente y de apps disponibles para todos aquellos que tengan interés en dejar el tabaquismo en primer lugar y luego continuar la práctica de ejercicio físico. Así que muchísimas gracias y a disposición de todos vosotros. ¿Dudas? ¿Preguntas? Guille, pregunta. 2 preguntas en realidad. La primera, ¿hay alguna manera de saber si se tiene EPOC? Sí, la principal manera para saber si se tiene EPOC es hacerse una espirometría. Una espirometría es una prueba que se realiza habitualmente en el ámbito hospitalario o en atención primaria, que es una prueba de función pulmonar, y a través de una máquina verifican qué capacidad pulmonar tienes. Actualmente tú eres joven y no tienes ningún problema. El problema es que el EPOC es silencioso. Y aquí tenemos también a mi buena amiga, Estíbaliz, que ella conoce perfectamente que el paciente EPOC debuta, y cuando debuta, en ocasiones ya es tarde. Entonces, a través de una prueba como es la espirometría, se sabe perfectamente qué capacidad pulmonar. Si nos hiciéramos una espirometría anualmente, sabríamos si vas en descenso. ¿De acuerdo? Has hablado de mejoras en supervivencia, etcétera, con lo de la actividad física. ¿Eso es habiendo dejado de fumar, pudiendo fumar? Bien, muy buena pregunta. Te cuento. Los beneficios de dejar de fumar son inmediatos. O sea, a las 24 horas tu organismo
es capaz de obtener una mejora funcional simplemente porque hayas dejado de fumar 24 horas. Se considera que el tabaquismo, desde el momento en que tú dejas de fumar hasta que tu pulmón está, entre comillas, bien, suelen pasar entre 10 y 15 años, desde el momento en que has dejado de fumar cuando has sido fumador activo. O sea que habitualmente, y ayer escuché al doctor Molins del Hospital Clínica hablar que muchas veces el cáncer de pulmón, cuando debuta, porque el diagnóstico de cáncer de pulmón es absolutamente, en muchas ocasiones, espontáneo, el paciente va porque voy a hacerme una operación de próstata y me hacen una radiografía de tórax y me encuentran una mancha en el pulmón, entonces lo que más llama la atención y la urgencia es operar del pulmón, y entonces en muchas ocasiones el paciente de cirugía torácica con cáncer de pulmón, el índice de supervivencia a 7 años operados de cáncer de pulmón es bajísimo. Se calcula que solo el 20% de los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón tienen supervivencia. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? ¿Preguntas? Bueno, el micro, por dejárselo. Es que si no, no te oyen los demás. Sí, no está enchufado. ¿Hasta qué momento se considera que el paciente POC es moderado como para poder hacer la rehabilitación pulmonar? No sé si va por la prueba espirométrica o... Vale. Habitualmente, cuando el paciente llega a los programas de rehabilitación pulmonar, en muchas ocasiones llega ya en un estadio bastante avanzado. El EPOC, según la GOL, está en 4 estadios. El estadio 1, todo va en función de la espirometría y los valores de función pulmonar, y a medida que tu función pulmonar va declinando, pues vas pasando de estadio en el EPOC. Lo aconsejable sería que el paciente se incorporara a los programas de rehabilitación pulmonar en el estadio 2, cuando tu capacidad pulmonar está entre un 35 y un 50%. Eso sería lo aconsejable. Pero desgraciadamente el paciente llega a los programas cuando ya está en un estadio 3, estadio 4, que ya es que muchas veces en el estadio 4 es que su calidad de vida es pésima. El paciente en el estadio 4 vive conectado a una mochila de oxígeno 24 horas. Muchos pacientes, derivados de esa mala calidad de vida, no se mueven de su casa, no salen, y muchos de ellos, aquellos que salen, lo hacen conectados a una máquina de oxígeno. Entonces, lo aconsejable, atendiendo a tu pregunta, lo aconsejable sería que llegaran en un estadio 2, 3. ¿Vale? ¿En la práctica? Llegan 3, 4. Quiere decir, ¿se pueden rehabilitar? O sea, Sí. en la práctica, ¿la rehabilitación pulmonar les ayuda? Sí. Absolutamente. O sea, ya he puesto varios estudios, pero hay infinidad de estudios que demuestran que, aquellos pacientes que realizan los programas de rehabilitación respiratoria mejoran tanto en la supervivencia como la reducción de ingresos hospitalarios, como su calidad de vida. Mi día a día me dedico a ellos y al paciente oncológico. Yo he visto pacientes EPOC en estadio 3 tener una calidad de vida pésima, y cuando acaban el programa a las 10 semanas poder salir con su mujer o con su familia a pasear. Y en relación a esto, las pautas de rehabilitación respiratoria son las mismas. Bueno, no sé si se hace rehabilitación respiratoria en todos los hospitales o está muy limitado. ¿Por qué no se obliga a ello? ¿Por qué no se obliga? A los hospitales a hacerlo. No me piques, no me piques, que hay mucha gente aquí que conozco y que se lo diría. Y bueno, y una vez ya tienen algo establecido de rehabilitación respiratoria, si las pautas son iguales para todos, parecidas, se utilizan. Es muy parecido. Fíjate, con respecto a la pregunta que decías, ¿por qué no llega el paciente? Primero, solo el 3,6% de los pacientes diagnosticados de POC llegan a los programas. Segundo, dentro de la red de hospitales públicos en España, que tengamos unidades de rehabilitación pulmonar, no llegamos a 12 en España, 12.
dentro de esos 12, pues quien más, quien menos, tiene unas condiciones mejores o peores. Pero principalmente lo que se demuestra es que es costo efectivo. A menos ingresos, o sea, esto si dijéramos, si lo pusiéramos en una gráfica, es aquellos pacientes que practican ejercicio físico y dejan el tabaco, ya no tienen menos posibilidades de tener un diagnóstico EPOC. Si no has hecho caso, ya entras en la siguiente fase. Tienes el diagnóstico EPOC, pues lo que recomendamos y lo que las guías recomiendan es realizar los programas de rehabilitación respiratoria. Siguiente fase, ya estás dentro de un programa de rehabilitación respiratoria y has cesado el hábito tabáquico, pues evidentemente mantenerse ahí. Que el paciente, yo me he encontrado pacientes que salen de los programas y vuelven a recaer en el tabaquismo. O incluso pacientes que reconocen que cuando no hay seguimiento, cuando acaban el programa, vuelven a recaer. Ese apoyo psicológico que actualmente nos encontramos con la falta de adherencia al tratamiento, y esta mañana se ha hablado de falta de adherencia en muchísimas charlas de compañeros, claro, ¿cómo lo podemos paliar esa falta de adherencia? Pues a través de todos estos, pues por ejemplo, la app EPOC Respira, las webs y todo esto, que pueden ayudar a ese proceso de adherencia al paciente. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Sí, por supuesto. Hasta luego, Antonio, gracias. Él es el de EPOC Respira. Aquí. Vale. Se ven mal. Es que he intentado cambiarle el color, pero no ha habido manera. Vale, os la leo, mira. La primera es www.recuperaturritmo.com. La segunda es @vivirconepoc, es una app. La tercera es epocrespira.com, que tiene el link EPOC Respira, que está por ahí, bueno, que se acaba de ir. Luego es Fisioterapia SEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Luego tenéis otra app que es de unos compañeros del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que es Fisiotorácica, que también hay un montón de aconsejos que tenéis. Luego COPD Management, que es de inglés, que es de la Asociación Americana del Tórax. Y luego tenéis una de la European Respiratory Society, que es Pulmonary Rehab, que es la última que tenéis. ¿Vale? La de Madrid es @fisiostorácica. ¿Qué es esta? ¿Dudas? ¿Más preguntas? Laura, ¿no quieres preguntar nada? ¿No? Joan. Espera, es que si no, no se te oye. En una situación donde un paciente se niega a acogerse o adherirse al tratamiento farmacológico, pero sí lo haga a nivel de rehabilitación respiratoria, obviamente los beneficios no iban a ser nunca los mismos, pero ¿se puede considerar que sí que habría algún tipo de beneficio para ese paciente que no quiere adherirse al tratamiento farmacológico? Bien, muy buena pregunta. A ver, todo va a depender, Joan, del estadio en el que esté el paciente, ¿vale? A mí me gustaría, y así las guías se habla, que hoy en día debemos tomarnos la práctica de actividad física como si fuera un medicamento. Todos nosotros, personas sanas, deberíamos practicar actividad física diaria con el único fin de mejorar tu calidad de vida, ¿de acuerdo? Está íntimamente vinculado práctica de actividad física, reducción de enfermedades crónicas. Rectifícame, Dani, si no es así, ¿de acuerdo? Entonces, lo bueno sería que antes de llegar al tratamiento farmacológico, el neumólogo recomendara mejorar la actividad física. Si el neumólogo le dijera al paciente, mire, le voy a dar un broncodilatador, pero lo voy a controlar a través de una app, quiero que se descargue en su teléfono móvil, como se está haciendo en algunos servicios de salud, y el médico pudiera controlar la actividad física que realiza su paciente, quizás podríamos reducir el consumo de fármacos. No sé si he respondido, ¿vale? Entendiendo que podríamos, la pregunta era si no tomando tratamiento farmacológico solo con la rehabilitación pulmonar mejoraría al paciente. Sí.
Lo bueno sería que antes de llegar al tratamiento farmacológico, el paciente... Exacto, esa sería utopía. Exacto. Es más fácil el paciente que le des una pastilla que le digas que salga todos los días a caminar 1 hora. Entonces el paciente va de 1 hora, anda ya, hombre. Y entonces se toman el broncodilatador y encima el broncodilatador muchas veces se lo toman fatal, ¿sí o no? No sé si habéis visto el sketch este del Dr. House, que llega una asmática a la consulta y le dice, mire doctor, usted me recomendó un medicamento que no me está haciendo nada. Y era un aerosol, ¿no? Y el doctor House le dice, pues mira, yo creo que funciona. A ver, explíqueme cómo se toma el aerosol. Y hace así, ¿no? Entonces, pues claro, en muchas ocasiones...